Conversar acerca de los alcances que puede tener esta medida, allí en Honduras estamos en comunicación con Eugenio Sosa, que es sociólogo del Instituto Nacional de Estadística de Honduras. Eugenio, ¿cómo le va? Lo saluda acá Darío Misraji. Bueno, un gusto saludarles para conversar sobre este tema y pues estoy a su disposición de las interrogantes que usted tiene sobre esta problemática que vivimos en Centroamérica, ¿no? Eugenio, ¿qué ve detrás de esta decisión que anuncia Xiomara Castro de entregarle el control de las cárceles a las Fuerzas Armadas y de justamente hacer esta medida, permítame llamarla publicitaria, de ya difundir estas fotos que son tan parecidas a las que se ven en El Salvador? Sí, yo creo que en primer lugar, para entender lo que está pasando en Honduras y también la relación con El Salvador, con lo que llaman el modelo Bukele en la región, es importante un par de acotaciones. La primera es que Honduras en los últimos años vino teniendo, en las últimas décadas, incluso una escalada de violencia muy grande. Empezaron en algún momento a bajar los homicidios, pero la violencia que tenemos actualmente, sobre todo sicariato, ejecuciones masivas, está profundamente relacionado con lo que pasó en la sociedad hondureña y en el Estado en los últimos 12 años, después del golpe de Estado, y toda la penetración del crimen organizado, más allá de pandillas, quiero insistir en esto, más allá de la M13 y la 18, sino de crimen organizado en sus diferentes manifestaciones de narcotráfico, de corrupción, que penetraron el Estado y la sociedad hondureña y la misma institucionalidad. Entonces, esto que hayan reacomodos y que se desaten este tipo de violencia, este tipo de acciones de terror, y que efectivamente, a pesar que hubo un intento de depuración policial en el pasado, esta no tuvo resultados correctos, positivos. Imaginémonos que uno de los que dirigió la policía hoy en día está en Estados Unidos, juiciado por narcotráfico. Entonces, se recibió el país de esa manera y la presidenta está enfrentando este tipo de situaciones. En principio, por la policía, pero bueno, la policía ha sido rebasada por el crimen organizado y a última hora, como en algún momento lo ha hecho, no ha tenido más remedio que recurrir a los militares de nuevo, lo que tiene pues todo un debate y cuestionamientos en América Latina y en Centroamérica también en relación al tema de los derechos humanos y la militarización de la sociedad. Son elementos similares al modelo Bukele, aunque yo te diría que el tema de respeto a los derechos humanos sigue estando presente en los planteamientos de la presidenta, pero la pregunta es hasta dónde esto, cómo se va a ver esto ya en la práctica y en la realidad. ¿A usted le parece, Eugenio, que esas imágenes que vemos de presos semidesnudos, humillados, amontonados uno al lado del otro, implican un respeto a los derechos humanos? Bueno, mira, creo que lo que sucede es que efectivamente hay un reclamo, por eso yo digo que es un tema polémico, pero lo que habría que colocar a la par de esas imágenes en la de Honduras es todo el arsenal de armas que encontraron en esa acción. Y la pregunta es cómo entraron esas armas a las cárceles, quién las permite, quién las posibilita. Y ahí hay una enorme responsabilidad de la institucionalidad. Entonces, porque en contraste, lo que tuvimos hace apenas unos días es un asesinato, una masacre de 46 mujeres en la cárcel de mujeres, producto de la penetración de todas estas armas que están relacionadas con la corrupción y la penetración de crimen organizado en la institucionalidad. Ahora, la pregunta que uno siempre se hace cuando ve casos como sobre todo el de Bukele en El Salvador, incluso cuando empieza a haber medidas como este tipo, es, ¿acá hay detrás una política consistente que busca justamente frenar la corrupción en las fuerzas policiales, frenar la fuente de financiamiento de las bandas del crimen organizado y, por ende, ir a la raíz del problema? ¿O hay medidas que buscan tener impacto mediático, como por ejemplo con estas fotos o como en las cárceles que exhibe Bukele? ¿Usted qué es lo que está viendo? Mira, yo creo que en primer lugar es una respuesta inmediata, una respuesta por lo que se ha presentado del incremento de estas masacres. Y evidentemente el tema de la seguridad, el tema del enfrentamiento, de evitar que sigan creciendo estas bandas criminales, está asociado a temas más estructurales en la sociedad hondureña que son desafíos mucho más grandes y que tendrán que enfrentarse
de otra manera. Me refiero al todo el tema de destrucción del tejido social, producto de la pobreza, la desigualdad y las grandes carencias de empleo, en la pauperización de la sociedad hondureña. Me refiero a la necesidad de reconstruir la institucionalidad en términos democráticos, en términos de Estado de Derecho. Entonces, estas medidas, en principio, responden a una situación más de emergencia, pienso yo, y la pregunta es que deberían muy temporales para poder entrar en una lógica de realmente retomar una estrategia mucho más integral, porque el gran tema es la sostenibilidad de este tipo de procesos, y no solo para Honduras, sino para el mismo Salvador y en Centroamérica. Eugenio, muchísimas gracias por este tiempo con News. A la orden.